Bienvenidos a Documental Siniestro. Comenzamos. En busca de la verdad, la vida y el legado de Walter Reuther. En el corazón de Europa, en medio de la turbulenta Segunda Guerra Mundial, surgió una figura controvertida cuyo nombre se grabaría en la historia, Walter Reuther. Este documental se adentra en la vida de Reuther, explorando su participación en uno de los episodios más oscuros de la guerra y su complicado legado. Walter Reuther fue un oficial militar austriaco que sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Es más conocido por su papel en la masacre de Marzabotto, donde las tropas bajo su mando mataron a cientos de civiles en Italia en 1944. Reuther nació en Austria en 1915. Después de la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938, se unió a las Waffen-SS, una organización paramilitar del partido nazi. Durante la guerra, Reuther sirvió en varios frentes, incluyendo el Frente Oriental y la campaña en Italia. En septiembre y octubre de 1944, las tropas bajo su mando llevaron a cabo la masacre de Marzabotto en las montañas al sur de Bolonia. Más de 770 civiles italianos fueron asesinados, muchos de ellos mujeres y niños. Reuther fue acusado de crímenes de guerra después de la guerra y condenado a cadena perpetua por un tribunal militar italiano en 1951. Fue liberado en 1985 debido a su mala salud y regresó a Austria, donde vivió hasta su muerte en 1991. Su liberación fue controvertida y provocó protestas en Italia. Reuther participó en diferentes frentes de batalla, incluyendo la feroz batalla de Stalingrado. Su valentía y liderazgo le valieron reconocimiento entre sus compañeros soldados. Walter Reuther nació el 4 de febrero de 1915 en Graz, Austria. Antes de unirse a las Waffen-SS, trabajó brevemente como obrero de fábrica. Durante su tiempo en las SS, sirvió en la tercera división SS Totenkopf y en la 16ª división Panzergrenadier SS Reichsführer SS. Reuther sirvió en varios frentes durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la invasión de Polonia, la batalla de Francia, el Frente Oriental y la defensa del Reich. En 1944, Reuther fue transferido a Italia y asumió el mando del 16º Batallón de Reconocimiento SS de la División Reichsführer SS. Fue durante su tiempo en Italia que Reuther y sus tropas llevaron a cabo la masacre de Marzabotto, una de las peores atrocidades cometidas en Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, Reuther fue capturado por las tropas británicas y extraditado a Italia. Fue juzgado por su papel en la masacre de Marzabotto y otros crímenes de guerra, y fue condenado a cadena perpetua en 1951. Reuther pasó más de 30 años en prisión antes de ser liberado en 1985 debido a su mala salud. Su liberación fue objeto de una gran controversia en Italia, donde muchos sintieron que no había cumplido su condena completa. Reuther regresó a Austria después de su liberación y vivió allí hasta su muerte en 1991. Cabe destacar que su caso es un ejemplo de los juicios por crímenes de guerra que se llevaron a cabo después de la Segunda Guerra Mundial y de las dificultades y controversias asociadas con el castigo de los crímenes de guerra. En septiembre de 1944, las tropas alemanas bajo el mando de Reuther llevaron a cabo una devastadora masacre en el pequeño pueblo italiano de Marzabotto. Hombres, mujeres y niños inocentes fueron víctimas de atrocidades cometidas por las SS. A través de testimonios y documentos históricos, se revela el horror vivido por los habitantes de Marzabotto y la participación directa de Reuther en los crímenes cometidos. El impacto de esta masacre en la memoria colectiva italiana sigue siendo profundo hasta el día de hoy. Walter Reuther comenzó su carrera militar en las SS cuando tenía alrededor de 24 años y pronto demostró ser un oficial competente y despiadado. Durante la invasión de Polonia y la batalla de Francia, participó en acciones de combate y ascendió rápidamente de rango. Hacia el final de la guerra, Reuther comandaba el 16º Batallón de Reconocimiento SS de la División Reichsführer SS y fue estacionado en Italia. Durante este tiempo, participó en varias operaciones de contrainsurgencia y se le encargó la tarea de eliminar a los partisanos en las montañas cerca de Bolonia. Fue en este contexto que su batallón llevó a cabo la masacre de Marzabotto en septiembre y octubre de 1944. En un intento de erradicar a los partisanos, las tropas bajo su mando asesinaron a más de 770 civiles, incluyendo a muchas mujeres y niños.
Esta brutalidad fue condenada como un crimen de guerra después de la guerra. Después de la guerra, Raeder fue capturado por las fuerzas británicas y extraditado a Italia. En 1951, fue juzgado por un tribunal militar italiano y condenado a cadena perpetua por su papel en la masacre de Marzabotto y otros crímenes de guerra. Raeder pasó más de 30 años en prisión antes de ser liberado en 1985 debido a su mala salud. Su liberación fue objeto de controversia y muchos en Italia se opusieron a ella. Después de su liberación, Raeder regresó a Austria y vivió allí hasta su muerte en 1991. La historia de Walter Raeder es un ejemplo de la brutalidad del conflicto durante la Segunda Guerra Mundial y de los desafíos de llevar a los perpetradores de crímenes de guerra ante la justicia. A pesar de su condena y encarcelamiento, muchos sienten que Raeder nunca fue plenamente responsabilizado por sus acciones. Durante su tiempo en prisión, Raeder nunca expresó remordimiento por sus acciones. Fue liberado en 1985 debido a su mala salud y regresó a su Austria natal, donde vivió hasta su muerte en 1991. Su liberación provocó protestas en Italia y fue objeto de una gran controversia. La historia de Walter Raeder es un recordatorio sombrío de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de la impunidad que a veces disfrutan los perpetradores de crímenes de guerra. A pesar de su condena y encarcelamiento, muchos sienten que nunca se le hizo plenamente responsable de sus acciones. Fue juzgado por crímenes de guerra y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, surgen preguntas controvertidas sobre su responsabilidad real y el contexto en el que actuó. A lo largo de su vida, Raeder mantuvo su inocencia y argumentó que solo cumplía órdenes. Algunos cuestionan si su condena fue justa o si deberían haberse tenido en cuenta las circunstancias de la guerra. El legado de Walter Raeder ha dejado una profunda huella en la historia y en la memoria de aquellos afectados. Los historiadores continúan debatiendo su participación y responsabilidad en la masacre de Marzabotto, un recordatorio desgarrador de los horrores de la guerra. En la actualidad, Marzabotto lucha por la reconciliación y la construcción de una memoria colectiva que honre a las víctimas y promueva la paz. El caso de Walter Raeder sigue siendo un recordatorio de la importancia de aprender de la historia y mantener vivas las historias de aquellos que sufrieron. En nuestra búsqueda de la verdad sobre Walter Raeder, nos vemos confrontados con una historia llena de matices y dilemas morales. En última instancia, es nuestra responsabilidad como sociedad reflexionar sobre estos eventos y evitar que se repitan en el futuro. Gracias por ver documental siniestro. Hasta la próxima.